Nuestra invitada de hoy es asistente social, licenciada en servicio social. Es especialista en el abordaje integral de las problemáticas de la comunidad, integrante de la comisión directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes e integrante del equipo interministerial que conforma el Plan Proyecto Humanitario, que tiene como finalidad identificar a las tumbas de Malvinas cuyas lápidas llevan la inscripción Soldado Argentino solo conocido por Dios. Nos visita hoy la licenciada Alejandra Acuña. Bueno, Tati, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a vos, Pepe. Bueno, Alejandra, pero no, vamos a empezar por el principio. Si vos te tuvieras que definir a esta altura del campeonato, ¿quién es Alejandra Acuña? Alejandra Acuña, primero es Tati, no me autorreconozco como Alejandra. Soy una mujer en proceso de construcción en este proceso del feminismo y de los derechos, de las conquistas, y soy una trabajadora social apasionada con lo que hago. ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué hago? De acuerdo a los ámbitos que me toque estar, digamos, lo que recientemente vengo haciendo desde mi labor profesional en mi trabajo es acompañar a familias que tengan derechos vulnerados y desde el Estado Nacional poder acompañar para suplir ese tipo de vulneraciones. Por ejemplo, medicamentos oncológicos, en algunos casos de familias que hayan sufrido incendio, poder subsanar algo de todo lo que perdieron, también en la escucha, que por ahí mucho la practicamos en el día a día y que por ahí cuando uno dice trabajador social o el asistente social es el que te da. Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como profesionales es ese, la escucha y poder darle el camino a las familias con las que trabajamos. ¿Y qué es lo más difícil ahí? Porque mencionás cuestiones relacionadas con urgencias, ¿no? Porque ustedes también cuando se los convoca, en general hay una urgencia. Pero yo supongo que también hay cuestiones más crónicas y que hay familias, hay gente que necesita asistencia más sostenida. ¿Hay también de esos casos qué derechos o qué situaciones son las que hay familias que sufren? Y hoy por hoy lo que más sufren, digamos, es esto que voy a decir, la ayuda directa, no sé, comida, las necesidades básicas por ahí de la casa, tener un baño, tener un techo, y que desde el lugar donde yo estoy, que es el centro de referencia, digamos, la delegación del Ministerio de Desarrollo Social acá, es muy difícil porque las cuestiones burocráticas que manejamos dentro del ministerio hacen que la espera sea larga. Claro. Y justamente eso es lo que tenemos que lidiar, porque quien da la cara por el ministerio somos nosotros. Claro. Y poder acompañar hasta que llegue esa respuesta a la familia, o lo que también generalmente hacemos nosotras, porque en la mayoría somos trabajadoras sociales, es contactar con otra colega de otra organización o de otra institución y ir acompañando ese proceso. Decirte que hacemos un acompañamiento 100% a cada familia es difícil. Claro. Hay algunas cuestiones muy puntuales. Yo, por ejemplo, con el tema de las familias de pacientes oncológicos, tengo una relación bastante directa porque a medida que se le entregan las medicaciones, ellos vuelven a solicitar y es como que hacemos un seguimiento de la situación del paciente y de la familia. Para ir a otro tema, pero no quiero dejar pasar la oportunidad en todo caso, ¿cómo se hace para contactar? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo se los contacta a ustedes? Nosotros estamos en Chaco y 9 de julio, bien en la esquina del Parque Cambacoa. Estamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 13. Ahí somos como 30 personas que estamos dentro del centro de referencia. Y en la ciudad de Goya también está otra delegación, también ahí. ¿Y el resto del interior cómo se tienen que comunicar con algún? Tenemos compañeros en Isla Pipé, tenemos compañeros en Montecasero, en Curuzú, en Sauce, en Saladas, en Santa Rosa. Y lo que se hace generalmente en los municipios, se contactan con nuestra coordinadora o con algún referente que tengamos y nos llegan las derivaciones, o muchas veces las mismas personas ya saben el mecanismo cómo es y escriben cartas al ministerio ya. Bueno, Tati, vos sos, para entrar en un tema que un poco motiva la convocatoria, vos sos integrante del equipo interministerial que conforma el Plan Proyecto Humanitario, que tiene como finalidad identificar las tumbas
cuyas lápidas llevan la inscripción Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, un plan internacional. Bueno, pero vamos a que nos cuentes. Primero, ¿qué es el plan Proyecto Humanitario? Y después hablamos un poco de lo que hacen ustedes ahí. Bueno, el plan Proyecto Humanitario surge a partir del pedido de 3 familiares de soldados fallecidos no identificados en ese momento, del Chaco. Entre ellos estaba Eduardo Gómez, que su hermana es Norma Gómez, que fue la precursora, luchadora, se encaró a todo el mundo para poder lograr, digamos, el objetivo del plan. Ella hoy ya no está acá, digamos, falleció en el mes de febrero. A su movimiento se suma el CECIM, que es el Centro de Combatientes de La Plata, y el Centro de Combatientes del Chaco. Ellos lo que buscaban es que se realice el trabajo forense de esas 121 tumbas que tenían la leyenda Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Hacen una presentación judicial, después llegan a la presidenta Cristina Kirchner pidiéndole esto y ella les asegura que se iba a hacer el trabajo. En todo ese proceso, estamos hablando de 2012, 2013. Ahí se convoca a la Cruz Roja Internacional, que va a ser quien va a mediar por nosotros ante el Reino Unido. Y la Cruz Roja lo que nos pide, digamos, es que se conforme un equipo interministerial y que aproximadamente se tengan, para tener un sustento al pedido ante Gran Bretaña, más de 80 tomas de muestras de sangre para la posible exhumación de las tumbas. Y así se inicia, digamos, el camino. No es tan rápido así como lo No, claro. Todo un proceso de poder hablar con las familias, de encontrarlos, después también todo el proceso judicial que llevó eso, la coordinación de las diferentes instituciones que son parte de la Secretaría de Derechos Humanos, que es quien coordina todo, el EAF, que es el que hace el trabajo en territorio, digamos, nosotros y la Escribanía Nacional, digamos. Mientras todo esto ocurre acá dentro del país, también el proceso no fue menos tortuoso afuera, digamos, claro, ¿no? Porque había todo un proceso que había que hacer, Argentina, Gran Bretaña, la Cruz Roja, firmar acuerdos. La Cruz Roja hacía todo el caminito de hormigas, el equipo ya estaba conformado y se buscaban las familias y se comenzó a tomar muestras de sangre sin saber qué iba a pasar. Eso claro, se le explicaba a las primeras familias que a mí me tocó acompañar acá al Chaco, era contarles, miren, esta es la idea, pero no sabemos si va a... Bueno, la idea era ¿cuál? La idea era identificar a esos soldados. Lograr la exhumación en el cementerio. Tomar muestras y compararlas con las muestras de los familiares acá. Exactamente. Y eso se hizo en todo este tiempo. Se hizo en todo este tiempo y se sigue. Y se sigue porque, bueno, ahora quedan igual muy poquitas, ¿no? 2 o 3 tumbas, una cosa así. Que soldados que no tienen... Hay uno que no tiene familiar, que se está buscando, porque, si no me equivoco, no sé si es un hijo o un hermano, vive en Europa. Entonces es como difícil poder lograr que ellos vengan en algún momento a la Argentina para poder tomar la muestra. Y después hay familias que se negaron, y con esas familias que se negaron, digamos, se está volviendo. ¿Se negaron a qué? A ver, contar un poco el proceso. Ustedes, está el plan Proyecto Humanitario, era esto, poder identificar, para lo cual se necesitaban exhumar los cadáveres en Malvinas, pero también acá, para comparar, había que tener muestras de ADN o de sangre, saliva, lo que sea, con los familiares. Ese es el proceso que hicieron ustedes. El proceso que hicimos nosotros en el equipo. Se contactaban desde la Secretaría de Derechos Humanos, o en algunos casos fuimos nosotros, acá en Corrientes sobre todo, de buscar a las familias, contarles cómo era el proceso y hacer como una breve introducción de cuál era la idea del plan. Obviamente que cuando llegábamos, ahora se acuerdan de nosotros, claro, mi hijo no está muerto, yo sé dónde está, entonces poder tratar de explicarle y decirle que por lo menos acepten la entrevista para conocer un poquito más. Una vez que algunos, digamos que la mayoría aceptó hacer la entrevista, se le explicaba, eran entrevistas de más o menos 2 o 3 horas, donde el equipo de antropología le explicaba cuál era la idea en ese momento del trabajo que se realizaría allá en las islas. Después había una parte de la entrevista que era toda la descripción física del soldado, no sé cuánto medía, si tenía dientes rotos, si alguna vez se fisuró alguna parte del cuerpo, qué le gustaba hacer, si hacía deportes, si tenían fotos, traían a mostrarnos las fotos, para tener como una breve descripción, porque al momento de hacer la exhumación eso les servía mucho a los antropólogos, digamos. Claro. Pasada esa serie de preguntas,
se les volvía a informar que la idea era poder tomar 3 gotitas de sangre de cada familiar que deseara, digamos, y se firmaba un consentimiento de ser sí o de ser no. Esas muestritas se iban después al laboratorio de Córdoba, que es donde se creó el banco de, digamos, ADN de familiares de soldados. Que es donde está la sede del equipo argentino de antropología forense. Hay uno en Buenos Aires y otro en Córdoba. Y ese proceso, a la luz de los resultados, sobre todo de los primeros resultados, ¿mejoró, digamos, la recepción de algunas familias que por ahí en una primera instancia dijeron que no? Sí, eso fue mejorando. Igual entiendo yo, y lo que hablábamos con el equipo, era esto de que es ir a tocar una parte muy, muy dolida de cada familia, y que después fue en el 2013, después de 36, 37 años, venía el Estado a decirle, mira, capaz tu hijo tiene una tumba con nombre. Y era el enojo, después también que te relaten que, no sé, yo me acuerdo mucho de una familia que eran 6, 7 hermanos, que vinieron todos a dar la muestra, todos. Con 2 yo nos alcanzaba, y ellos lo que relataban era esto de nuestra vida se cortó cuando él no volvió. Y también sentía, eso ya una percepción mía, esto de que para muchas familias la vida de la familia o el ciclo de la familia quedó ahí. Claro. No hubo un duelo, no hubo una despedida, hubo miles de dimes y diretes, sí te van a traer, no te van a traer, no abra el cajón porque hay tierra, un montón de cosas que nos fueron relatando ellos, y que cada familia, a las que pudimos estar en su casa, vos entrar a esa casa era entrar al museo de ese joven que se fue y nunca más volvió. Lo mismo cuando las mamás sobre todo relataban esto de, sí, me llamó por teléfono y me dijo que se va a defender la patria, contento. Y vos por otro lado pensabas así, qué loco. Pero en esa época para ellos era el orgullo ir a defender la patria sin saber lo que iba a pasar, ¿no? El centro de referencia y este trabajo en particular vos lo haces con un compañero. Sí, con Fabián. Fabián fue también quien me acompañó, y lo que por ahí hacíamos, como a veces nos tocaban viajes muy seguidos, uno iba él, uno iba yo. A las capacitaciones sí, participamos obviamente los 2, y creo que también el hecho de poder haber estado juntos en algunas entrevistas nos daba la posibilidad de ir viendo diferentes aristas. Nosotros, por ejemplo, en el Chaco, oficiamos muchas veces de traductores de los modismos de las personas, no sé, porque llegaban y hablaban porteño, ya les daba ciertas reticencias. Entonces era, ¿qué tal? ¿Cómo está? O esto del nuestro que es mucho en baético. Entonces poder decirle a ellos, esto vamos por este lado. Me acuerdo también de una situación de un soldado, del hermano de un soldado, que llegamos a eso a las 10 de la noche, y fue para mí, eso también me quedó muy marcado. Llegamos, el señor vivía en el centro de excombatientes, que llevaba el nombre del hermano, no había luz, estaba todo, digamos, desalineado el lugar, y cuando golpeamos, nadie nos atendía, y después volvemos a golpear y el señor estaba tirado en un colchón, y les digo, ahí está la peor imagen de lo que pasa con las familias de los que nos volvieron, digamos. Y bueno, nos atendió, le explicamos quiénes eran, él sabía, y bueno, querían hacerle la entrevista ahí, y le digo, no, acá no podemos hacerle nada. Por ahí, si les parece, para mí él tiene hambre, le digo. Y me dice, ¿cómo sabes eso? Y tiene hambre. Y mira, alrededor no había nada, había unas botellas de agua, una botella de vino y un calentador, algo así era. Y le digo, el señor tiene hambre, vamos a invitarla a comer y después vemos. Y pues fuimos a comer, y primero obviamente comió, y después recién dijo, ahora sí, díganme qué quieren. Y comenzamos a contarle, por ahí más el que oficiaba de introducción era el abogado de ese momento de la Secretaría de Derechos Humanos, y comenzó su relato a contar, y bueno, contaba que según él era mellizo. Entonces comenzó a contar que bueno, que él lloraba, el señor, y que por mi culpa. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Por tu culpa. Y él me dice, nosotros hicimos cambio de guardia. El que tenía que estar en la isla era yo, no él.
Y yo soy melliza. Cuando comenzó a relatar todo eso, yo me levanté y me fui. No pude seguir. Y después me dicen, ¿por qué te retiraste? No, digo, porque si realmente él es mellizo, como él dice, es muy fuerte. Porque es diferente la conexión que existe. Y bueno, todo eso. Con el paso del tiempo, nos enteramos que no era mellizo, sino que la anotaron a los dos en la misma fecha. Pero situaciones así... Claro. Y yo me pensaba esto, ¿no? Que nosotros hablamos con Elma Peloso y, bueno, ella fue también, digamos, y ahora incluso es una difusora de esto porque ella donó su sangre para que Gabino Ruiz Díaz, que es uno de los correntinos identificados, si no tengo mal entendido, fue el primero además que fue identificado, entre otras cosas por sus pertenencias, que volvieron a la madre, ¿no? Sí, la notificación de él, yo no participé, fue Fabián, fue la más linda de todas que se hizo en el plan, porque generalmente la notificación se hace con las mismas personas que estuvieron al momento de la toma de muestras, salvo que la familia diga quiero que venga otra persona. Y esta no, estas llegaron y hicieron en la escuela que lleva el nombre de él y estaba toda la comunidad. En Colonia Pando, ¿no? Escuchando, y era muy emocionante de que ella no se quiso guardar esa situación íntima, si se quiere, que tanto esperó, que ella le hizo partícipe a todo el pueblo. Digamos, eso también habla de cómo ella difunde. Bueno, en el caso de Elma, además, fue todo muy particular, sí, ¿no? Porque incluso sus viajes, qué sé yo, pero vos, en el año 2019, con tus compañeros y un grupo de familiares, fuiste a Malvinas. Fui a Malvinas. Fuiste 2 veces, ¿no? No. ¿Una vez? Estas vueltas no me invitaron. Claro, hubo 2 viajes, está bien. En 2018 viajaron casi 92 personas, que es la primer parte de notificación, y en el 2019 viajó la otra parte que faltaba, y ahí, bueno, nos convocaron a mí y a Fabián para que vayamos a acompañar a las familias de acá. Y era todo también ayudarles a hacer su pasaporte, subir al avión. Claro. Tuvimos que buscar... No es nomás ir, digamos. No. Desde el hecho de la carga emocional de yo siempre digo esto desde el lado de persona y desde el lado profesional. Subir al avión, que no se pierdan sus cosas, que después cuando bajemos no se olviden nada. Llegar allá, nosotros cuando llegamos a esa vuelta al hotel, teníamos tareas asignadas. Ya ahí teníamos que hacer nuestras notificaciones y la familia se ubicó, digamos, con otras personas que le fueron ahí. Llegó la hora de comenzar a armar todas las cosas para el viaje y era, Tati, Fabián, ¿qué hacemos? Nuestros bolsos, nuestros mates, ¿podemos llevar esto? ¿Podemos? No, tienen que llevar lo que nos pidieron, nada más. Ubicarse por los grupos que nos fueron conformando. Cada referente de institución tenía como una parte del cementerio para acompañar 2 o 3 del equipo. Teníamos que estar al tanto de la zona C, por ejemplo. Y bueno, de ahí subir, toda la ansiedad de ellos y la mía, de cómo iba a ser, cuánto íbamos a tardar. El hecho de llegar allá era difícil. Yo me puse anteojos de sol y le lloré todo el tiempo, porque era también poder ver... yo me acuerdo cuando estábamos llegando al cementerio, los pasos, el ruido de las piedras, y cuando se abre el portón, que varias mamás corren. Y vos decís, qué loco, y que acá quién le sostengo y quién me sostiene a mí, digamos, porque era muy fuerte. O esto también del llanto en silencio, o de sentarse, una de las señoras que fue con nosotros, le miraba la cruz, y yo le decía, y nada, y después dije, bueno, capaz me retiro y quizás ella ahí pueda, y se quedó, no sé, como 1 hora ahí, y nada, hasta que después fui, la abracé, le dije, hablale, rezale, y ahí recién es como que se desplomó. Pero también tener en cuenta esto, tomaste la pastilla de la presión, el señor acá, Fabián, fíjate allá, digamos, era por un lado estar con ellos y por otro lado la sensación de estoy acá también yo. Bueno, ¿y qué te pasó? No creía primero esto de decir, bajamos a una base militar. Eso es como, fue fuerte, bajar y tener la bandera de Inglaterra así grande y dice welcome, y te piden el pasaporte, pero a ese momento no fue, o sea, hicimos todo y nos subimos y nos llevaron al cementerio.
estar ahí es fuerte. Es fuerte. Yo desde que empecé a trabajar en el plan tenía muchas dudas de que se logre, que siempre les suelo decir a los chicos del plan, y después decir, ¿será que algún día voy a poder ir? Porque es algo que todos los argentinos soñamos, decir, las Islas Malvinas. Y bueno, estuve ahí, es fuerte, mirar, no sé, el dibujito del mapa, viste que esto así con pequeñas islitas, desde arriba se ve así, es así. Y nos tocó un día de no tanto frío, mucho sol y no sé, se respira de otra forma. Yo después me tomé el trabajo de, como yo acompañé a muchas familias del Chaco, que en el primer viaje no nos convocaron, ir a ver cada tumba de cada familia que yo visité, digamos. Esto de poder como conocer esa otra parte del proceso, del trabajo, porque al momento de la notificación vos le decías, bueno, tu hijo o tu esposo o tu hermana está acá, pero después también yo decía, qué lindo poder ver los nombres de esos soldados. Claro, hoy está todo mapeado ya eso, ¿no? Sí, ya está. Hay como un GPS. Y nosotros tenemos ¿cuántos soldados identificados? 15. El primero fue Gabino Ruiz Díaz y el último el nuestro, ¿no? Nuestro. Sí, Marciano. Bueno, la historia de Marciano es, digamos, Marciano Verón. A él lo entrevistamos ya en la primer parte del plan. Y a la familia. A la familia, a don Jesús y a su hermano. Cuando no está dentro de lo que es el parámetro o el diámetro del cementerio, se hace un informe de exclusión, que significa que no está dentro de ese ámbito. Cuando pasa el tiempo, hay una tumba colectiva, la C110, que estaban los restos de 2 personas y de otras 2 más. Hay 2 de esas que fueron identificadas en las tumbas soldado solo conocido por Dios. Entonces lo que hace el equipo de antropología forense, en conjunto con la familia, es pedir autorización nuevamente a la Cruz Roja que interceda por nosotros para poder exhumar esa tumba, porque algo no coincidía. Entonces ahí es que se arma el PPH2, digamos, solo para exhumar esa tumba. Y ahí es que se logra la identificación de Verón y de Trepo, que también es otro gendarme, que iban todos en el helicóptero de gendarmería. Ellos estaban volando y el helicóptero cae, ¿no? Sí. Así que la familia Verón tuvo las 2 sensaciones, esta de que no está, y por otro lado después surge esta posibilidad, y que hoy sí Marciano tiene su lápida con su nombre y su apellido. ¿Y ahora el plan en qué estado está, en qué etapa? Y está, digamos, está en proceso estas que faltan del PPH1 y poder finalizar y cerrar, digamos. Nosotros ahora como parte del ministerio no estamos siendo convocados tan regularmente. Claro, pues ya está hecho, el grueso del trabajo está hecho. Pero sí, no sé, ahora previo al viaje también nos contactaron para que nosotros le ayudemos a la familia de Verón a que puedan venirse, a tomar el avión. De hecho, como ellos son saladeños y también los conozco, digamos, todo el tiempo del viaje se subieron, se bajaron, cuando llegaron allá a Buenos Aires a avisarle, ya están allá, y cuando estuvieron ahora en Malvinas también todos los días nos iban contando cómo estaba. Y después, ¿no? Porque en ese momento es como todo es muy adrenalínico, me imagino. Uno con el tiempo seguramente resignifica eso, que cómo suena el piso, el viento, estar en ese lugar que la gran mayoría de los argentinos conoce por foto. ¿Qué te pasa a vos cuando haces ese repaso? O en todo caso, viste que cada 2 de abril o cada 14 de junio. Y yo todavía no puedo creer que estuve ahí. Obviamente que quiero volver, pero para poder disfrutar desde otro lado no sé, es una cosa muy importante. Siempre digo que el ser parte del plan me cambió la vida profesional, sobre todo porque tuve la posibilidad de trabajar con profesionales muy grandes. El equipo de antropología forense es uno de ellos, tienen una grandeza y una humildad, todos mis compañeros, digamos, de hecho seguimos conversando. Ellos recibieron hace 2 semanas una distinción y nos habían invitado para que también seamos parte de ese momento, y bueno, no pudimos viajar. Creo que
puedo decir estuve en Malvinas, con orgullo, pero a la vez es inevitable no emocionarme. Luego comienzo a hablar y lloro. Pero creo que también es porque en parte siento esa falta de respuesta que estuvo el Estado o nosotros mismos como ciudadanos argentinos ante esas familias. Siempre se habla del excombatiente, de la esposa del excombatiente, del hijo del excombatiente, pero me puse a prestar atención que nunca nadie habló de la familia de los que no volvieron. Quizás ellos sean los que necesiten más acompañamiento, más atención. Entre tantas de las preguntas de las entrevistas decía que qué esperaban ellos de su lugar de residencia o del Estado. Y decía que se acuerden, que no solo sea un 2 de abril, que pongan, siempre reclaman reclaman en el buen sentido, de que la escuela lleve el nombre de alguno de los soldados, la calle, la plaza. Entonces creo que por ahí fuimos muy ingratos, o seguimos siendo muy ingratos, que hablamos mucho de los soldados de Malvinas, pero que realmente haber sido parte del plan, o ser parte del plan, yo digo que conocí la verdadera historia de Malvinas. Ver a esas mamás que entran y te dicen, acá está la pieza, esta es esto, la cartita, o al momento de la notificación, esto que vos decías, a doña Elma le entregaron el reloj. Sí, el reloj y la chapita con el número y el pañuelo bordado, ¿no? Y a una mamá de acá también le entregaron un pañuelo bordado que ella le había hecho y un ramito de olivos que estaba marrón. No es que estaba, no sé, eso es una experiencia enorme, tanto por el viaje y también como el proceso en sí que me permitió poder trabajar con otros profesionales y poder tener apertura en cuanto a eso, y después en si se quiere somos parte de la historia, porque reconstruimos la identidad de esas familias. La familia solamente quizás hablaba de un Gabino Ruiz Díaz, de un Marciano Verón. Bueno, Ensalada mismo, no es que se lo honra. Después de esto surgió, digamos, recordarlo, nombrarlo, el día del cumpleaños, esto. Y creo que por ahí, justo en estos procesos que estamos ahora, es muy importante no olvidarnos de esos jóvenes. Gracias. De nada. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardobienmedioledesma.com, del Diario Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.